Quiero pediros perdón, hermano, porque no estoy muy bien de la garganta, pero haré todo lo posible porque se escuche claramente lo que vamos a compartir en esta mañana. Bueno, esta mañana vamos a hablar en la tónica del estudio de los Romanos, Romanos capítulo 13. O sea que nos embarcamos en este nuevo capítulo de Romanos, en el capítulo 13, y recordamos un poquito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo estaba hablando de cómo se explayó a gusto en cómo la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros como pueblo gentil, cómo Dios ha derramado de esa misericordia sobre nosotros y haciéndonos partícipes de la promesa que en un momento era solo para el pueblo de Israel, ¿no? Y haciéndonos partícipes de las bendiciones de Dios como si fuésemos nosotros el pueblo originalmente escogido, el pueblo de la promesa, ¿no? Y veíamos que ya en el capítulo 12 la tónica cambiaba un poquito. Ahora se nos presentaba un apóstol que nos dice, bueno, ya conocéis la grandeza de las misericordias de Dios y todo lo que Dios ha hecho por vosotros como pueblo. Y ya que conocemos estas misericordias, os ruego por estas misericordias que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Ya que conocéis la grandeza de estas misericordias, así os debéis comportar como creyentes, ¿no? Y daba una serie de consejos bastante específicos, bastante particulares acerca de la vida cristiana. Esta vez ya no como mandamientos, sino como una conducta transformada por el mismo hecho de haber entendido, de haber internalizado, ¿no? Esa grandeza de la misericordia que nos ha alcanzado como pueblo, ¿no? Y en el capítulo 13, el apóstol Pablo sigue todavía en esta tónica. Es un capítulo corto, tiene pocos versículos, pero que eh, por lo menos hasta el versículo 7 tiene un contenido que se puede prestar o que puede suscitar cierta polémica, ¿no? Incluso, incluso creo yo que hay muchos cristianos que de muy buena gana borrarían estos 7 primeros versículos de la palabra, ¿no? Uno que yo conozco, que es un amigo mío, pero que no quiero decir su nombre, le gustaría que estos versículos no estuviesen allí, ¿no? Y con mucho gusto, pues los quitaría. Dice el versículo 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando la Biblia dice toda persona, pues se refiere a toda persona, aquí no hay exclusión de nada, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Esto, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, hay algunas corrientes y hay algunas interpretaciones en donde utilizan muy curiosamente la palabra todos, ¿no? Dicen, bueno, como el apóstol Pablo estaba escribiéndolo a los romanos, eran todos los romanos, pero no, aquí está hablando de toda la humanidad, o por lo menos todos los creyentes a quien va dirigida esta carta, ¿no? Porque, bueno, un impío pues no lee la palabra, pues y le resbala un poquito esto, pero cuando la Biblia habla de todos, nos se refiere a absolutamente todos, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que nos podemos hacer cuando leemos el versículo 1 es, ¿a qué se refería Pablo con autoridades superiores? ¿No? Tenemos que identificar de quién estaba hablando Pablo cuando hablaba de autoridades superiores. Estaría refiriéndose Pablo a las autoridades, por ejemplo, de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos autoridades, ¿no? O sea, hay pastores, está el cuerpo pastoral, está el cuerpo de ancianos o cuerpo directivo, cambian los nombres, depende de las iglesias, ¿no? De la iglesia local, etcétera. O estaría hablando directamente del gobierno estatal, ¿no? Del gobierno secular, de las personas que nos gobiernan como Estado, como gobierno propiamente. Lo primero, lo de la iglesia, podía ser entendible, ¿no? Porque nosotros formamos parte de una comunidad y dentro de la comunidad, pues tenemos autoridades superiores, como en la familia, pues nosotros como hijos también tenemos autoridades superiores que son nuestros padres, ¿no? Entonces podríamos interpretarlo eso de alguna manera y eso está muy bien, ¿no? Pero lo segundo, lo de las autoridades superiores, entendiéndose como autoridades superiores, el gobierno, eh, pues ya como que está un poquito más complicado de digerir, ¿no? Como que ya no está tan bien, ¿no?
O por lo menos al amigo mío no le gusta mucho, ¿no? Pero la respuesta es sí. Pablo está hablando de las autoridades gubernamentales, de las autoridades del gobierno, todos aquellos individuos que tienen una posición de autoridad dentro del sistema de gobierno del cual nosotros como individuos formamos parte, ¿no? Y un argumento interesante que podríamos tener cada vez que el apóstol Pablo hace este tipo de declaraciones que tienen cierto contenido polémico, ¿no? Porque aquí vamos a hablar del gobierno y se puede prestar, ¿no?, a cierta polémica, ¿no? Son estos pasajes en donde el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de elementos que están muy ligados al contexto y a la cultura del sistema imperante en el momento en que él escribió la carta, ¿no? En su sistema de gobierno, en su sistema cultural, en su sistema social, en su contexto, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, eh, al amigo mío le encantaría quitar de la palabra del Señor el capítulo 6, el versículo 5 de la carta a los Efesios, porque dice, para los que no lo recuerdan, Efesios capítulo 6, versículo 5, esclavos, le está hablando a los esclavos. Este es Pablo mismo que le escribe a los esclavos y le dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo. El principal problema, si lo vemos superficialmente, de este versículo es que parecería que Pablo estuviese como legitimando la esclavitud, ¿no? O por poner una palabra que está de moda hoy en día, estaría como normalizando la esclavitud, ¿no? A mi amigo, por ejemplo, le encantaría que Pablo dijese, pues hoy en día, queridos hermanos, hay esclavos, ¿no? Pero la esclavitud está mal, tiene que ser abolida. La esclavitud no es de Dios, hermanos. Hermanos esclavos, por favor, rompan sus cadenas, o por lo menos decirle a los hermanos de la iglesia de Éfeso, hermanos, tenemos que orar mucho para que Dios ponga un sistema de gobierno en donde la esclavitud esté prohibida, porque ningún hombre debe esclavizar a otro hombre, ¿no? Y aunque eso tenga un tufillo allí como revolucionario, suena mucho más justo y mucho más apegado a lo que nosotros podríamos entender que un Dios amoroso diría, o que un Dios amoroso podría inspirar al apóstol Pablo para decir, creo yo, ¿no? Pero independientemente de cuál era el corazón de Pablo en ese momento, al escribir esas palabras, no estamos analizando la carta a los Efesios. Lo cierto es que más claras no pueden ser las palabras, ¿no? Lo escrito se puede entender perfectamente. Y es que antes, en ese momento, en ese contexto, existía un grupo social, nos guste o no, le gustase a Pablo o no, que eran los esclavos, y un grupo social que eran los libres. De hecho, muchas veces Pablo en su carta habla de esclavos y libres, ¿no? Y en ese contexto el apóstol Pablo escribe estas palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué lo de perdón, ¿por qué lo de someternos a las autoridades superiores entonces? ¿Acaso Pablo vivía en ese momento en un contexto diferente al nuestro, en donde tal vez las autoridades superiores que estaban sobre Pablo en ese momento no eran como las de ahora? Porque muchas veces las autoridades de ahora pisotean los principios cristianos con sus leyes y con su manera de gobernar. Pero recordemos que Pablo les está escribiendo a romanos, bueno, a la carta a los romanos, y les estaba escribiendo a judíos y a no judíos que vivían en Roma, ¿no? A la iglesia que queda, pero a la iglesia que quedaba en la capital misma del imperio romano, el imperio que con sus emperadores tenía, entre otros pueblos, tenía dominado, por decirlo de alguna manera, bajo su dominio, al pueblo judío, ¿no? Al pueblo hebreo, ¿no? Incluso en esa época existía un grupo nacionalista judío, ¿no? Era una especie de grupo como guerrillero que estaba ahí a la sombra, ¿no? Que se conocían como los celotes. Y no solamente era un grupo que iban por allí quemando banderas de Roma y rompiendo la foto del emperador, así como hacen ahora, ¿no? No, iban más allá, ponían emboscadas a los soldados romanos y se podían, les mataban a los soldados, mataban allí a los, al, 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 sobre todo pues a la parte del ejército romano, que se la pasaba por allí haciendo las guardias y a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos como nacionalistas
judíos que eran, ellos pensaban que el pueblo de Israel tenía que tener esa gloria que Dios les había prometido en su palabra, ser un pueblo autónomo, ser un pueblo bendecido y no ser un pueblo que estuviese bajo el dominio de una nación extranjera y mucho menos una nación impía como era el pueblo romano, ¿no? Incluso sabemos por los evangelios que uno de los 12 apóstoles de Jesús, llamado Simón, no Simón el que después fue Pedro, era otro Simón, pero era uno de los apóstoles, era uno de los 12, era conocido como Simón el Celote, ¿no? Probablemente porque el hombre pues pertenecía o en su momento militó, ¿no? en este grupo del Celote, pues y se quedó así como con ese sobrenombre, ¿no? A lo que voy es que Pablo también tenía razones para renegar, entre comillas, ¿no? De las autoridades superiores, ¿no? Podía haber comenzado el versículo 13 diciendo, hermanos, romanos, hay que orar para que estos romanos impíos, hijos del demonio, caigan rápidamente y por fin podamos, como pueblo de Israel, tener un gobierno autónomo y decente, que funcione con las mismas reglas que nosotros conocemos, con el mismo patrón cultural, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso que nos eligió en un principio y tal, ¿no? Y de paso, pues recogemos una ofrenda de amor y se la enviamos a los hermanos celotes que están por allí luchando por nuestra libertad, ¿no? Pero no, la palabra de Dios es tajante y directa y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya, a continuación, da la razón. La razón es muy sencilla. La razón la pone la palabra de Dios. La razón es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Punto. Punto pelota. No hay autoridad sino de parte de Dios. El actual presidente de España, no sé si vosotros sabéis esto, pero el señor Pedro Sánchez, cuando fue a juramentarse como presidente, él como buen ateo que es, hizo sacar la Biblia del lugar donde se juramentan los presidentes, ¿no? Normalmente allí había una Biblia abierta y como él es ateo, pues para él no significa nada, él mandó a sacar eso, ¿no? Y juró sobre otra cosa, no sé si sobre la guía telefónica o si sobre una revista del corazón, me da igual, ¿no? Pero él, como era ateo, pues hizo eso, ¿no? Y aunque yo creo que no creo que él llegue a en algún momento a escuchar este audio, él debería saber que él está ahí porque Dios así lo ha establecido. Dios lo estableció a él, ¿no? El dictador más horrible, por muy raro que se pueda escuchar, el dictador más horrible y despiadado, como el gordo este de Corea del Norte, por ejemplo, está allí porque Dios estableció ponerlo allí. No hay autoridad sino de parte de Dios. Esto lo dice claro la palabra, ¿no? Cualquier líder mundial que piense que está ahí porque la gente lo ama, porque la gente lo adora, porque es bueno, porque es bonito, porque lo votaron, porque quieren, porque es súper carismático, debe bajarse de esa nube y pasarse por los primeros versículos del capítulo 13 de Romanos y darse cuenta que todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Y eso, hermanos, es algo que el apóstol Pablo y el Señor nos está recordando en esta mañana. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, se cuenta la historia de que Jesús estaba delante de Pilato, del procurador romano en ese momento, ¿no? Y Jesús estaba siendo sentenciado, lo habían entregado y él en ese momento estaba en una posición muy complicada, ¿no? Y Pilato dice la palabra que le estaba haciendo preguntas le hacía preguntas, pero Jesús guardaba silencio, ¿no? Jesús no le respondía preguntas a Pilato, ¿no? Y en el versículo 10 del capítulo 19 de Juan dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Es decir, ¿no me estás respondiendo? O sea, ¿no me quieres dirigir la palabra? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, tú no le estás hablando a la persona que tiene autoridad para dejarte libre o para matarte. Y mira lo que Jesús le responde en el versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es curioso, Jesús no le dice, mira, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Cómo crees tú que tú vas a tener autoridad sobre mí?
No, Jesús no le dice eso. Le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí. Es decir, sí, tú tienes autoridad sobre mí. En este contexto, yo como ser humano, tú como líder, tú tienes autoridad sobre mí. Eso es indudable. Pero esa autoridad no viene de donde tú crees que viene. No viene porque tú eres inteligente. No viene porque el emperador te eligió a ti porque tú eras el que hacías mejor la pelota y más la pelota delante del emperador. No viene por tus dotes en la batalla, tus condecoraciones como líder guerrero, ¿no? No vienen por tu lealtad al gobierno. Tú tienes autoridad porque te la ha dado mi padre. Y si mi padre no te hubiese dado autoridad, probablemente serías un siervo, qué sé yo, serías nadie. Serías un eunuco de esos que están echándole al emperador así airecito con la palma mientras las doncellas le dan de comer las uvitas en la boca al emperador. Serías nadie, pero es mi padre el que te ha dado la autoridad. En pocas palabras, lo que Jesús le quiso decir fue, se te está olvidando un elemento muy importante de la ecuación. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él está sobre ti, Él está sobre el que está por encima de ti, Él está sobre el que está por encima del que está por encima de ti. Él es soberano sobre todo, lo ha establecido todo, lo controla todo, incluso esta situación en este momento. No eres tú el centro de la situación, eres solo un instrumento que Dios está utilizando para sus propósitos. Si estás tú aquí, porque Dios ha querido, ha establecido que tú estés aquí. Versículo 2 de Romanos capítulo 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a ver, yo creo que aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué pasa con esas autoridades que claramente obligan a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios? Hoy en día muchos de nuestros hermanos en la fe en otros países ni siquiera pueden llevar una Biblia, ni siquiera se pueden congregar como iglesia porque está terminantemente prohibido, ¿no? Debemos entonces obedecer a las autoridades superiores en todos los casos. Me parece una pregunta válida, una pregunta interesante, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que la respuesta a esta pregunta es súper delicada, ¿no? Y requiere, obviamente, muchísimo discernimiento y sabiduría por parte del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Dónde está la línea que divide, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que obedecer? ¿En qué cosas debemos sujetarnos? ¿Y en cuáles cosas debemos, entre comillas, rebelarnos contra las autoridades superiores? Existen muchísimos hermanos nuestros que han muerto, que han sido sacrificados, ¿no? O han sido encerrados en las cárceles porque han dicho no paso por tu sistema, porque tu sistema está en contra de la palabra del Señor. Yo creo que aquí podemos aportar todos, hermanos, y pensar lo que nosotros buenamente creamos, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que cuando los líderes de un gobierno comienzan a hacer cosas que están directamente en contra de la palabra de Dios o te obligan a hacer cosas que Dios reprueba directamente en su palabra, el pueblo de Dios debería seguir la misma pauta y el mismo patrón que siguieron Pedro y sus apóstoles cuando las autoridades judías lo llamaron a capítulo y le dijeron por qué estaban predicando el nombre de esta persona que le habían prohibido predicar. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo que debemos considerar, hermanos, es el hecho de que, eh, aunque las autoridades, como dice la palabra, ¿no? Han sido establecidas por Dios, no siempre las autoridades lo hacen bien. De hecho, yo diría que es más bien raro cuando lo hacen bien. Lo suelen hacer súper mal. Eh, pero esto no No quiere, oigo. Porque pero esto no quiere decir que
estas autoridades pues se le escaparon a Dios, ¿no? O simplemente Dios se equivocó cuando la fue a establecer. Obviamente esto no quiere decir, pero Dios usa aún los abusos de las autoridades, aún la corrupción de los líderes, aún la imposición ideológica cuando esta ocurre, las prohibiciones autoritarias, el nepotismo y todas esas cosas feas que muchas veces vemos en las autoridades para juicio del pueblo. Dios utiliza todas estas cosas. Lo que tenemos que entender es lo que nos dice la palabra. Estas autoridades han sido establecidas por Dios. No hay autoridad que no haya sido establecida por Dios, porque si no estaríamos yendo en contra de la soberanía de Dios. Debemos recordar que las autoridades están allí no porque ellas sean buenas o populares, sino porque Dios es soberano. Y una pregunta legítima en este punto podría ser, entonces, ¿puede un creyente o puede la iglesia, ¿no?, manifestarse en contra de ciertas políticas de las autoridades superiores? Vamos a hacer huelga o manifestaciones con pancartas. ¿No sería eso de alguna manera ir en contra de las autoridades superiores y no someterlos? Pues yo creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Un creyente, la iglesia puede perfectamente ejercer su derecho como personas civiles que somos y como parte de la sociedad que somos y parte del sistema que somos, a ejercer el derecho a la disconformidad en las políticas gubernamentales que nosotros como individuos, como personas, consideremos. Y no por esto necesariamente estaríamos dejando de someternos a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque en el sistema de gobierno que nosotros estamos viviendo, por lo menos aquí en España, existen procedimientos que están contemplados en la ley. O sea, existen vías que están contempladas en la ley y que han sido establecidas para que el pueblo demuestre su inconformidad. Eso no está en contra de la ley, ¿no? Entonces, un creyente puede ir a una huelga, pues si él lo considera y si él pesa todo a través de la palabra y considera que eso puede ser, puede tener algún tipo de respuesta significativa o de respuesta útil, yo creo que sí. ¿Puede un creyente asistir a una manifestación contra una ley o política del gobierno? ¿O puede un creyente incluso poner una demanda judicial o llevar a los tribunales superiores un gobernador o algún líder eh, de algún que esté por encima, ¿no? Porque haya puesto una ley o porque haya hecho algo que el creyente considera, el creyente como persona, ¿no? Como persona civil, que considera que está en contra de la ley, de la legalidad o de la palabra del Señor incluso. El Estado contempla estas vías para mostrar la desconformidad respecto a los gobernantes superiores. No se estaría saliendo la iglesia o la persona como creyente de las líneas y de someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades mismas han dispuesto estos mecanismos de disconformidad para hacerlo. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestra conformidad o nuestra disconformidad con el gobierno. Cuando vamos a votar, si consideramos que el gobierno de turno lo ha hecho bien, pues le decimos, Tim, sigue adelante con tu gobierno, lo estás haciendo bien, palmadita en la espalda. Si creemos que el gobierno lo ha hecho mal, pues votamos a la alternativa, ¿no? Lo miramos y vemos, le damos al voto pues a otro partido, por ejemplo, ¿no? Para darle la oportunidad al otro. De esta manera nosotros estamos ejerciendo la conformidad o la disconformidad y formamos parte del sistema de gobierno en el que nos encontramos en ese momento. Algo muy diferente es que el cristiano diga, bueno, sí, han creado una ley que no me gusta o que yo veo que está en contra de la palabra del Señor, entonces no pago más impuestos. Ya está, ¿no? O me uno a un grupo para poner bombas por allí en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, eso que lo hagan las personas que no conocen a Cristo. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a orar por las autoridades superiores, aunque podamos manifestar públicamente nuestra disconformidad. Mira, que hay una ley que creemos que está en contra de la palabra del Señor. No estamos de acuerdo con ella. Nuestro deber es sujetarnos como anteriormente hemos dicho, ¿no?
a menos que las autoridades superiores tomen decisiones tan radicales y tan difíciles como obligarnos a hacer cosas que están fuera de la palabra del Señor. A menos que ocurra eso, debemos sujetarnos y seguir orando para vivir quieta y reposadamente, como dice la palabra del Señor. Lo contrario sería romper la cadena de autoridad, decir, pues yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a las autoridades. ¿Cómo funciona eso? Si las autoridades están puestas por Dios, si nos sujetamos a Dios, tenemos que sujetarnos a las autoridades que han sido puestas y han sido establecidas por Dios. Es lo que dice la palabra, ¿no? Por supuesto, como personas cívicas, como personas humanas, siempre tenemos una posibilidad, ¿no? Si estamos completamente de acuerdo con lo que el gobierno hace y con lo que las autoridades hacen, pues siempre podemos, pues, qué sé yo, no sujetarnos e irnos a otro país o a otro sistema de gobierno en otro país, que tengamos uno que nos guste más, ¿no? O nos hacemos apátridas, qué sé yo, y nos vamos a vivir, compramos un barquito y nos vamos a vivir aguas internacionales, porque soluciones hay, ¿no? O también podemos orar, como iglesia y como creyentes. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando el creyente se somete a las autoridades superiores, como dice el versículo 1, el creyente, como dice el versículo 1, porque todas las autoridades están puestas por Dios, de una forma indirecta, el creyente está reconociendo la soberanía de Dios, ¿no? Y está formando parte de un sistema organizado, de un sistema de orden. No obedecer a las autoridades, escudados en el hecho de que somos ciudadanos de la patria celestial, que no debemos obedecer a nadie más, sino a Dios, ¿no? No solamente estaríamos pisoteando la soberanía divina, ya que Él es el que pone y el que quita a reyes, sino que introduciría a la iglesia a un sistema anárquico y desordenado que sería de muy mal testimonio para el mundo. Entonces, el versículo 3, hermanos, nos anima a, dentro del sistema gubernamental en el que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, ser lo más íntegros, lo más honestos y lo más correctos posible. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? Las autoridades, los magistrados, son autoridades de Dios para nuestro bien. Dice, sigue diciendo el versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mira, este versículo es curioso, porque Dios aclara que las autoridades no solamente han sido puestas por Dios, sino que son instrumentos de Dios, están al servicio de Dios, están allí para infligir castigo cuando el hombre hace lo malo. En Génesis, esto es curioso, hermano, en Génesis, el versículo 6 del capítulo 9, Dios da una pincelada de lo que se convertiría en el gobierno humano, ¿no? Después del diluvio, dice la palabra que Dios hace un pacto con Noé. Y entre otras cosas le dice en el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, ¿no? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aunque el versículo es muy dramático, ¿no? Porque habla de sangre, es decir, de muerte, ¿no? Viene a significar que el hombre mismo va a infligir castigo sobre el hombre cuando éste haga algo malo. Un sistema de justicia, un sistema de gobierno, ¿no? Versículo 5, por lo cual es necesario, perdón, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la justicia. Nos sujetamos a las autoridades no solamente por el miedo de sufrir el castigo si hacemos algo malo, ¿no? Cuando yo voy por la carretera y voy el límite máximo es 120, y yo me estoy dando cuenta que voy ya a 135, ¿no?
yo empiezo a frenar un poquito, ¿no? Me quiero poner en 120. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno y quiero que a nadie le pase nada, ni a mí me pase nada si tengo un accidente, por eso quiero obedecer No, yo lo hago porque si me echa una foto, un radar, me toca pagar 200 euros, que me duele mucho en mi bolsillo. Es así, hermano. Hacemos la mayoría de las cosas, las hacemos porque hay un castigo de las autoridades detrás de esas, ¿no? Y duele en la billetera, pero dice la palabra que también tenemos que sujetarnos por causa de la conciencia, no solamente por el castigo, por causa de la conciencia, es decir, ya que somos conscientes y ya que sabemos que las autoridades han sido puestas por Dios, debemos sujetarnos siguiendo esa línea de autoridad, reconociendo la soberanía de Dios al poner esas autoridades. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí lo que dice es, en nuestro caso no pagamos tributo, pero pagamos impuestos, ¿no? Pero aquí vemos que Pablo iguala el trabajo de que recauda impuestos o del funcionario público, por decirlo, en el personaje equivalente, en nuestro caso, con un servidor de Dios. Y nosotros, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, le pagamos el sueldo al funcionario público, al servidor, que a la vez hace el trabajo de gobernarnos a nosotros, ¿no? Versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todos los que debéis. En este caso es un imperativo. Tenéis una deuda, págala, ¿no? Lo está ordenando. Si tenemos que pagar tributo, pues tributo. Si tenemos que pagar impuestos, pues pagamos impuestos. Aunque aquí no, muy voluntario no es, porque a mí por lo menos del impuesto me lo quitan ya, no ni me entero, me lo quitan del sueldo antes de que me lo ingresen. Pero bueno, pues así está el sistema, ¿no? Muchas opciones no tenemos, ¿no? Al que debemos respeto, respeto, y al que honra, honra. Y sigue diciendo el versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo es muy bonito, mira, porque nos anima a no tener deudas con nadie. Y te voy a contar un caso personal, mío, propio. Yo pago todo o casi todo con una tarjeta de crédito. Lo pago todo, ¿no? O sea, es una tarjeta que yo pago al fin de mes. No, el día 1 de cada mes pago la tarjeta. Entonces yo más o menos voy, para no tener dinero en mano y eso, y voy pagando todo con la tarjeta de crédito, ¿no? Si lo pago el 1 de mes, si lo pago cada mes, no me cobran intereses ni nada. O sea, simplemente es como un pago retrasado. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo pago hoy, lo debo. Yo sí lo tengo que pagar, ¿no? Parece como mágico o automático. Coge la tarjeta y ¡tilín, tilín! No he sacado ni dinero, ¿no? Es como magia, ¿no? Pero lo cierto es que voy debiendo dinero. Si al final de mes no tengo dinero para pagarlo, eso se vuelve una deuda, ¿no? Yo siempre te vas a acordar de mí cuando tengas que pagar con la tarjeta y vayas al Mercadona, por ejemplo, porque en el Mercadona siempre la chica dice, cuando me toca pagar, cuando quiera, me activa la tarjeta, titi, yo le digo con tarjeta, titi, cuando quiera. Ella se refiere, cuando quiera, puedo pasar la tarjeta. Y yo siempre pienso para mis eventos, cuando quiera, no, porque si es por querer, no quiero, cuando tenga que pasarla, ¿no? Pero, pero al final tengo que pagar. ¿Y qué pasa con esa tarjeta? Que se va acumulando deuda. Y yo estaba pensando, bueno, el único día que yo no tengo deuda es el 1 del mes cuando yo cancelo esa deuda. Sin embargo, el periodo de facturación de la tarjeta es del día 25 al día 25. Es decir, que el día 1 que yo pago la deuda, ya tengo 5 días en que me he seguido endeudando. O sea que yo vivo en una deuda perenne con la tarjeta, ¿no?
cuando alguien que tenga una hipoteca, que le debe al banco 40, 50 años de su vida pagando hipoteca, lee un versículo, no debáis a nadie nada, es como para decir, para jalarse los pelos, y ahora cómo hago. La Biblia me dice que no tengo que deber nada, y cómo compro yo una casa, ¿no? ¿Cómo compro yo un coche, ¿no? Vivimos, para bien o para mal, en un sistema en donde necesitamos este tipo de créditos para poder comprar cosas que cuestan mucho dinero. Este sistema ha sido construido con base a eso, no guste o no, pues funciona así. Y no creo que Dios esté en contra de esto. Simplemente cuando Pablo dice esto, es una manera de decir, mire, intentemos vivir con nuestras posibilidades, sin endeudarnos en cosas superfluas que sabemos que no vamos a poder pagarnos. Nos anima a que si tenemos una deuda, intentemos pagarla, ¿no? Y lo más bonito, bueno, aparte de no tener cuentas pendientes con nadie, ¿no? O tener la menor cantidad de deudas posible, lo más bonito es la segunda parte del versículo, que nos anima a endeudarnos, pero nos anima a endeudarnos con el amor. Dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino una deuda sí que tenemos que tener, el amarnos los unos con los otros. Es una deuda que como creyentes, que como cristianos sí que tenemos que tener, la deuda de amarnos los unos a los otros. Por eso me gusta muchísimo este versículo, aunque me gusta, me confronta también, porque yo tengo la deuda de amar a mis hermanos, ¿no? Y tengo que pagar esa deuda. ¿Cómo la pago? Amándolos a mis hermanos, ¿no? Y concluye este versículo con una frase que seguramente no le gustará mucho a los judaizantes, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Punto. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés, la ley de Dios, ¿no? Lo dice clarísimo el versículo 9. ¿Por qué? Versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. La ley, los mandamientos o cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esta semana estaba viendo una publicación de esta que hacen de las respuestas más curiosas de los alumnos en los exámenes. Y había uno que estaba en un examen de física, ¿no? Y le estaban preguntando acerca de temas físicos, ¿no? La gravedad, los agujeros negros, qué sé yo, cosas de la física, ¿no? Y había una pregunta que decía, ¿cuál es la fuerza más poderosa del planeta? Pues, y la persona, el alumno contestó, el amor. Pues sí, el amor está bien, ¿no? Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿no? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es curioso, pero el apóstol Pablo pensaba que la venida de Cristo era inminente, ¿no? Esto lo podemos ver también en un poquito en estos versículos, ¿no? O sea, se está acabando la noche, viene el día, tenemos que comportarnos como hijos de luz, ¿no? Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El versículo 13 vuelve a ser bastante explícito, ¿no? Como gran parte del capítulo 12 que leíamos, ¿no? Donde hablaba de cosas muy particulares, muy específicas, ¿no? Nos anima a vivir honestamente como de día. En el día
hay claridad, en el día se ve todo, en el día todo está expuesto. Y es una llamada de atención al creyente para que nuestro testimonio esté expuesto ante el mundo, ¿no? Y que seamos correctos y que seamos honestos en nuestro caminar y en nuestro proceder, ¿no? Que nuestro testimonio como cristianos esté a la vista de todos. Por eso dice la palabra, conducirnos honestamente. Y no como, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esas cosas tan feas pasaban solamente en la iglesia de Roma, porque estos romanos eran muy malos, ¿no? Por aquí no pasan estas cosas, ¿no? Sino vestíos del Señor Jesucristo. Aquí dice literalmente en el original, poneros la ropa del Señor Jesucristo, no la ropa que tenía él cuando lo mataron y voy a ponerme la túnica, no, vestirse de la persona del Señor Jesucristo, poner la mente de Jesús, poner el rostro de Jesús, poner el cuerpo de Jesús, todo, no, revestirnos del Señor y no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo como que no demos lugar a las cosas que alimentan la carne. Si nosotros sabemos que pasamos por un lugar en donde hay, por ejemplo, juegos de azar y nosotros tenemos juegos de azar, pues no pasemos por allí, no proveamos para los deseos de la carne. Tenemos que ser inteligentes y saber las cosas que nosotros nos afectan más y saberlas evitar para no proveer para los deseos de la carne. Hermanos, sé que este capítulo es bastante controversial por algunas cosas que habla acerca del gobierno. A muchísimos nos gustaría, como a mi amigo, que muchísimas cosas se quitaran de la palabra o de la Biblia porque nos ponen en un compromiso, de verdad. Pero como creyentes y como iglesia debemos orar por las autoridades y debemos entender que todas las autoridades por Dios han sido puestas y por Dios han sido establecidas. No son casualidades, no son, no ha sido porque lo hemos querido así, porque lo ha puesto el papá, que lo ha puesto el hijo, no. Han sido establecidas por Dios en su soberanía, porque Dios tiene un propósito con lo que está haciendo. Amén, hermanos. Yo te quiero invitar que podamos orar por las autoridades y bendecirlas y también pedirles al Señor que puedan conocerle, que es lo más importante. Al final, a esto se les va a acabar su curul o su tiempo o lo que sea y van a ir a hacer otra cosa, ¿no? Pero lo importante es lo que permanece, que es el alma, ¿no? Y eso, pues, lo importante es que conozcan al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y yo te quiero dar gracias por la autoridad, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, como es el